Todavía en El Salvador se han descartado presencia, claro, o no sé si a esta hora de la mañana ya tenemos algún caso, o por el momento estamos conscientes de que no hay todavía una Bueno, persona infectada. hay definiciones, ¿verdad? Primero se define el caso, es decir, ¿qué es un caso, no? Si nosotros aquí, dentro del país, ya lo expliqué antes, tenemos la influenza que viene todos los años, entonces nosotros tenemos que diferenciar la influenza estacional de la influenza porcina. Entonces hay varios criterios. En primer lugar, definir ese caso, ¿no? Primero, definirlo como sospechoso y después como confirmado. Sospechoso es aquella persona que, por ejemplo, tiene un nexo con una persona que viene de los sitios donde se está dando la epidemia, dígase México para este momento, o personas que han vivido en México, que se transportan al país, que vienen en periodo de incubación, llegan acá y aquí desarrollan la enfermedad. Ese es altamente sospechoso, porque está ese nexo que se conoce como epidemiológico, que redunda en conocer que hay una fuente a través de la cual la persona ha tenido contacto con el virus o lo tiene ya en su cuerpo y lo está desarrollando. Entonces, esa persona se vuelve altamente sospechosa. Sí, esa persona desarrolla los síntomas típicos de una influenza, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre y tos, y tiene ese nexo que procede del país, pues yo tengo que pensar obligadamente... No hay una que prueba, no hay algo, es decir, como sacar sangre y evaluar y medir y decir, este es el tipo A1HN, como lo ha dicho. Sí. Buena pregunta, sí. Entonces hablamos del altamente sospechoso. Ese sospechoso, entonces, lo que nosotros hacemos es, para definirlo como caso confirmado, tenemos entonces que hacer una prueba en su nariz y en su garganta. Le tomamos un hisopado, una muestra de su secreción nasal y de su garganta, y eso lo estudiamos. ¿Para qué? Para poder definir si ese es el virus de la influenza A, que normalmente está afectando a la población durante todos los años, y en este año también, y diferenciarlo de la porcina. Desafortunadamente aquí en nuestro país nosotros no tenemos la tecnología para poder definir en forma específica si es el virus de la fiebre porcina. ¿Por qué? Porque esto es reciente, si esto nunca ha pasado en el mundo. Es más, ningún laboratorio, excepto los laboratorios de referencia como el CDC en Atlanta y otros que tienen la Organización Mundial a nivel del mundo, si tienen esa capacidad. Por lo tanto, esa muestra nosotros la tenemos que mandar fuera del país con el fin de que nos certifiquen si ese es el virus de la influenza porcina. Pero hay que hacer una aclaración. En el país sí tenemos la capacidad y hemos sido certificados por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de decir que podemos nosotros en nuestro laboratorio detectar el virus de la influenza A, pero no llegar hasta decir si es porcina. Por lo tanto, acá, en esos sospechosos, en esos 3 casos sospechosos que tenemos, se les ha tomado la muestra y esperamos, entonces, acá en nuestro laboratorio lo estamos procesando, pero hasta ahí no llega todo el proceso. La segunda fase de ese proceso tenemos que enviarla a Estados Unidos para que nos confirmen. Por lo tanto, siguen siendo sospechosos. Ahora, ¿qué hace una persona que puede estar teniendo estos síntomas? Por supuesto, va a ser muy difícil que una persona con estos síntomas los logre diferenciar, pero ¿a dónde acude? Porque si va al médico privado o va al Ministerio de Salud, ¿quién debe garantizar el control epidemiológico de esto, independientemente de si tengo o no capacidad económica? Es decir, ¿cómo deberíamos manejarlo todos los que tengan estos síntomas en este momento? Bueno, para empezar, pues, tenemos lo que se conoce como Sistema Nacional de Salud, que integra y son sus miembros precisamente todos los proveedores públicos de salud de nuestro país. ¿Quiénes son? Ministerio de Salud, Seguro Social, Bienestar Ministerial y Sanidad Militar. Quiere decir que esos componentes y esos integrantes son los del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Salud, según este, es el rector de la salud en el país. Por lo tanto, el rector de la salud del país es el ministro. Y el ministro ha tenido reunión ya con el sistema, precisamente para dar las indicaciones como sistema, qué es lo que vamos a hacer. Y empezamos entonces con una serie de medidas que van en primer lugar, pues, la alerta misma entre nosotros, entre el sistema, el médico, la enfermera, el promotor, que estén capacitados para poder entonces detectar tempranamente aquellos casos. Pero también
tenemos nosotros lo que se conoce como la Comisión Nacional de Prevención de Preparación para la Influenza, que es la que le comenté antes, que desde hace 3 años venimos trabajando en el país y todos los países lo han hecho precisamente por indicación de la Organización Mundial de la Salud, afortunadamente. Esa comisión reúne prácticamente a los ministros del área social y otras que no son del área social, en el sentido que nos hemos estado preparando durante estos 3 años. Es más, tenemos, a nivel de Panamá, hemos mandado alrededor de 150 personas, médicos, enfermeras, doctores de salud, inspectores, a que se capaciten precisamente en esta área, sin descuidar la parte de comunicación, sin descuidar la parte de la vigilancia epidemiológica y sin descuidar la parte del laboratorio. Todos esos componentes han sido traídos y hay un comité técnico formado por los diferentes ministerios en esta comisión que han trabajado en ello. Por ejemplo, cómo va a trabajar el laboratorio, cómo las medidas desde el punto de vista de comunicación, cómo se van a lanzar, etcétera, y eso es. Entonces le estoy atando a varias cosas. Sistema Nacional de Salud, Comisión Nacional de la Preparación para la Influenza. Todo esto se activa. El señor ministro dio todas las indicaciones en los días recientes cuando sabemos de la amenaza que nuestro país puede tener en un momento dado y empezar a buscar los casos. Entonces, para darle respuesta, después de explicarle eso, lo que hacemos es, y al final tenemos la solicitud por parte de CONAPREVIAR y a través del rector de salud, el ministro de nuestro país, por Maza, se hace la solicitud al Ejecutivo, al señor presidente, para que nos dé un decreto de emergencia y nosotros podemos trabajar en una forma más amplia. Con todo lo que le digo, pues usted puede entender que realmente hemos activado todo un sistema, inclusive al sistema de protección civil, que es parte de eso también, pero como salud nosotros estamos rectorando esto en este momentito. Posteriormente vendrán otros. Pero todos los médicos, si yo voy a un médico privado, él sabrá cómo manejarlo, claro, llevar la información. Por eso yo le expliqué que, viendo desde el punto de vista integral, todos los médicos han sido capacitados, las enfermeras y los promotores de salud. Recuerden que en el área rural no la descuidamos. Nosotros tenemos alrededor de 2.500 promotores de salud a nivel del país que han sido capacitados precisamente en ciertas técnicas que pueden hacer que ellos detecten tempranamente un estado catarral para, si no diferenciarlo, pero hacer la referencia inmediata o tomar las medidas de aislamiento a aquel caso que identifique. Entonces, yo digo que todos los médicos, amén ¿de qué? De que tenemos las clínicas de salud. Recuérdense que no hay una excusa como para que una persona pueda decir, voy a esperar hasta el día lunes, me enfermo el viernes, el día lunes va a ser muy tarde. Pero recordarle a toda la población que tenemos precisamente alrededor de 148 unidades de salud a nivel del país que trabajan 24 horas en las noches en sitios estratégicos del país, pero recordar que los fines de semana también, ya que viene el 1 de mayo también, recordar que esos días también tenemos habilitadas las unidades en los fines de semana, más los días festivos. Por lo tanto, yo siento que desde el punto de vista de preparación estamos haciendo lo correcto como para que nuestros pobladores puedan ser atendidos en nuestros servicios.